Jóvenes, señoritas, buenas noches. Vamos a empezar con el curso. Vamos a poner el PowerPoint, ¿ya? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la privación sociocultural, que son deficiencias familiares en la estimulación. Primero, lingüística. Son papás mudos, seguramente. No hablan con sus hijos, no hablan con su esposa, no comentan las cosas que les suceden. O sea, son como animales. Hay deficiencias cognitivas. No les ponemos de repente a los hijos cierto tipo de tareas, a ver, ¿qué harías si tú pasa esto, etcétera, ¿no? O afectiva, o sea, tenemos que tratar de acariciar a nuestros hijos hombres o a nuestras hijas mujeres, porque el acariciamiento es una forma de manifestar amor, afecto por los hijos. Si usted no acaricia a su hijo, no lo hará a usted, o no le dice cosas bonitas, definitivamente su hijo va a pensar que usted no lo quiere. Entonces, tenemos que manifestar nuestro amor a través de las caricias. En casos graves y crónicos, pueden producirse importantes retrasos en el desarrollo psicológico. Entonces, cuando la privación sociocultural es bastante grave, los papás parecen entes o retardados mentales de repente, ¿no? Se puede producir, ¿no?, retrasos, como dice acá, en el desarrollo psicológico del niño. Es como se habla de repente de estos niños que no crecen, ¿no? Del enanismo, ¿no? Marginalidad, con frecuencia provocada y o combinada con pobreza, desestructuración social, ¿no? Esta desestructuración social tiene que ver con un sistema de valores que no existe, normas, creencias sociales parcialmente diferentes o en contraposición a las imperantes. O también podemos encontrar frecuente desestructuración familiar. Generalmente en la privación sociocultural se va a encontrar muy frecuentemente la desestructuración familiar. Los papás o las familias no son familias completas, solamente vive la mamá y los hijos, o solamente vive los hijos, la mamá y la abuela. Entonces son situaciones, digamos, ¿no?, que generan una frecuente desestructuración familiar. Absentismo escolar. Los chicos no van al colegio, se van a jugar, se van a hacer otro tipo de cosas, a pasear por los mercados, de repente empiezan a robar, etcétera, ¿no? Son personas que no entran, pues, a la edad que deben entrar, que es su educación inicial, o sea, a los 3 años, que es el nido, ¿no? Ingresan después a los 4 o 5 años, porque a los papás no les interesa. Eso se llama privación sociocultural. Absentismo escolar y o educación tardía, cuando no inexistente, ¿no?, educación inicial. Graves lagunas de aprendizaje en todos los aspectos, contenidos, procedimientos y actitudes.
pueden llegar a dificultar seriamente el aprendizaje y la adaptación escolar. La privación sociocultural es un importante factor de riesgo. La privación sociocultural es un importante factor de riesgo de inadaptación social. O sea, de niños que van a generar conductas desadaptadas, fracaso escolar y delincuencia juvenil. Incidencia. La incidencia entre la población escolar en los niveles de primaria y secundaria oscila entre el 2% al 6%. En España las estadísticas hablan entre el 2 y el 4%, mientras que en Estados Unidos las cifras más moderadas se sitúan en el 6%. Es significativamente más frecuente entre los varones, 80%, que en las mujeres, 20%. Es un problema persistente que se mantiene durante años. Los porcentajes de persistencia varían de modo que el 33% al 88% de los alumnos o alumnas diagnosticados en el primer curso con dificultades perduraron hasta el cuarto curso. Factores de riesgo. El diagnóstico de DEA, dificultades específicas del aprendizaje, difícilmente puede hacerse a edades cortas o antes del inicio del aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas. Pero sí es posible la prevención temprana por medio de la detección de los factores de riesgo antes de los 6 años, o sea, en el nivel inicial, los mismos que actúan como verdaderos indicadores de la aparición futura de las famosas DEA, dificultades específicas del aprendizaje. A continuación, se describen los factores de riesgo más sobresalientes. ¿Cuáles son? Retrasos en el desarrollo del lenguaje, particularmente retrasos en el desarrollo fonológico, deficiencias en la producción, articulación del lenguaje oral, retrasos en el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica y deficiencias de vocabulario. Otro, retrasos en el desarrollo y adquisición de conceptos básicos relacionados con hechos y conocimientos numéricos, concepto de número, retrasos en el aprendizaje de nociones básicas de relación, correspondencia, semejanza, inclusión, pertenencia, conservación, etc., ¿no? Déficit de razonamiento lógico-matemático, lo que habitualmente se denomina como no saber pensar.
Muy bien. Retrasos en el desarrollo y adquisición de conceptos básicos relacionados con hechos y conocimientos numéricos. Concepto de número, retrasos en el aprendizaje de nociones básicas de relación, correspondencia, semejanza, inclusión, pertenencia, conservación, etc. Déficit de razonamiento lógico-matemático, lo que habitualmente se denomina como no saber pensar. Fallos en la planificación y organización secuenciada del pensamiento tendente a la resolución de problemas, sean estos matemáticos o no. Retrasos en el procesamiento activo de la información. O sea, retrasos en el procesamiento y discriminación perceptiva, visual y auditiva. Las personas con dificultades específicas de aprendizaje a veces son descritas como procesadores lentos de la información. Fallos en la percepción y el análisis visual de formas y letras aisladas, no atribuibles a déficit sensorial. Fallos en la percepción y análisis de los sonidos del habla, no atribuibles a déficit sensorial ni a particularidades fonéticas de las formas del habla. Déficit de memoria de trabajo y atención sostenida, relacionado con tareas escolares, particularmente con el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Padecimiento fetal perinatal, o sea, niños que han nacido pues con falta o ausencia de oxígeno, o sea, anoxia al nacer. Padecimiento fetal perinatal con posibles secuelas neuropsicológicas. Por supuesto, si un niño pues nace y no tiene buena oxigenación, definitivamente el tiempo, ¿no?, que demore esta falta de oxigenación va a determinar, ¿no?, va a determinar la lesión que tenga el niño, ¿no? Pronóstico. Las dificultades específicas de aprendizaje no tienen en todos los casos idéntica gravedad. No obstante, cuando las influencias familiares y escolares no son particularmente interferidoras ni multiplicadoras de la importancia del problema, y cuando la intervención tiene lugar ya desde los primeros niveles de la educación primaria, es posible establecer un pronóstico de remisión no superior a 3 cursos. O sea, va a durar 3 años, ¿no? Es posible establecer un pronóstico de remisión, de volver a su estado normal, no superior a 3 cursos, o sea, a 3 años de terapia, si se dan tanto una intervención psicoeducativa especializada como adaptaciones curriculares individualizadas. Los alumnos con estas dificultades pueden alcanzar el desarrollo y el grado de aprendizaje necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza regularizado. Pero si la intervención es muy tardía, con posterioridad a los 8 años, entonces sí, podemos decir descubrir un niño así a los 8 años o pasados los 8 años, hemos perdido buenos años para poder ir recuperando, digamos, esas funciones perdidas, ¿no? Los alumnos con estas dificultades pueden alcanzar el desarrollo y el grado de aprendizaje necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza regularizada. Pero si la intervención es muy tardía, con posterioridad a los 8 años, el retraso escolar es cada vez más acusado
y las posibilidades de remisión de las dificultades son cada vez menores. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico precoz, ¿no? A través de los factores de riesgo para poder eliminar todos los factores de riesgo, para que no exista ningún factor que pueda generar esto. Subtipos de dificultades específicas de aprendizaje. Los retrasos neuropsicológicos no verbales, psicolingüísticos y cognitivos causantes de las dificultades específicas afectan a aprendizajes básicos, provocando dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura. O sea, la persona tiene problemas para descodificar y reconocer y comprender el lenguaje. Tiene dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura. Comete disgrafías y composición escrita. Entonces, el niño que junta palabras, separa palabras, altera palabras, etcétera, ¿no? O cuando tiene dificultades específicas del aprendizaje de la lectura, ¿no? El niño no puede descodificar las palabras, ¿no? Y no puede reconocer las letras y no comprende lo que está escrito, ¿no? Dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas, cálculo mental y escrito y solución de problemas. El niño que tiene pues discalculia va a tener o que tiene dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas, va a tener alteraciones en el cálculo mental y escrito y la solución de problemas. Trastornos de aprendizaje, los problemas de aprendizaje. Problemas de motricidad, conceptos, ámbitos y trastornos psicomotrices. Problemas de motricidad o de psicomotricidad, conceptos, ámbitos y trastornos psicomotrices. Definición de psicomotricidad. El término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción, se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación cualquiera que sea la edad en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Ámbito preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más el objeto de investigaciones científicas. La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación dos elementos, lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan
puramente biomecánico. La psicomotricidad no se ocupa pues del movimiento humano en sí mismo. La psicomotricidad no se ocupa pues del movimiento humano en sí mismo, sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo. Sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación con su entorno. Al pretender estudiar el movimiento como fenómeno de comportamiento, no puede aislarse de otras cosas. Solo considerado globalmente es donde se integran tanto los movimientos expresivos como las actitudes significativas. Se puede percibir la especificidad motriz y actitudinal del ser humano. Fonseca, 1996. Contenidos o ámbitos de la psicomotricidad. Los contenidos además constituyen en cierta medida un proceso escalonado de adquisiciones que se van construyendo uno sobre la base del anterior. Intentaremos definir ahora cada uno de ellos. Primero, la función tónica. O sea, la función tónica es la función del tono muscular. Necesariamente, al plantearnos los elementos que integran la psicomotricidad, hemos de comenzar por la función tónica, base de la construcción corporal y verdadera piedra angular de la unidad funcional que constituye el ser humano, donde no existen fronteras entre el cuerpo y el espíritu. La actividad tónica es una actividad muscular sostenida que prepara para la actividad motriz fásica. Stambach, 1979. La postura y el equilibrio. Las bases de la actividad motriz son la postura y el equilibrio, sin las cuales no serían posibles la mayor parte de los movimientos que realizamos a lo largo de nuestra vida diaria. Quirós y Scharcher, 1980, define convenientemente los términos referidos al tema. Para ellos, postura es la actividad refleja del cuerpo con relación al espacio. Posición es la postura característica de una especie. La actitud guarda relación con los reflejos de cierta intencionalidad que producen la vuelta a una posición específica de la especie. Equilibrio es la interacción entre varias fuerzas, especialmente la de gravedad y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos. El esquema corporal. Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, la satisfacción y el dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas. El esquema corporal, que a partir de Schilder, 1935, puede entenderse como la organización de todas las sensaciones referentes al propio cuerpo, principalmente táctiles, visuales y propioceptivas en relación con los datos del mundo exterior, desempeña un importante papel en el desarrollo infantil, puesto que esta organización se constituye en punto de partida de las diversas posibilidades de acción.
se considera clásica la definición de Le Bouch, 1992, que entiende el esquema corporal como una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. El esquema corporal. Fundamentalmente, el esquema corporal se constituye como un fenómeno de carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones tomadas del interior y del exterior del cuerpo. Según Pick y Bayer, 1977, la organización del esquema corporal implica percepción y control del propio cuerpo, equilibrio postural económico, lateralidad bien definida y afirmada, independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto de otros, dominio de las pulsiones e inhibiciones ligadas a los elementos citados y al dominio de la respiración. Fases de estructuración del esquema corporal. Adelante. Yo ¿ya? Ya. Fases de estructuración del esquema corporal, ¿no? Cuerpo vivido, cuerpo percibido, cuerpo representado. Muy bien. Bueno, espérenme, por favor, 2 minutitos.
A ver, vamos a ver. Volvamos a las fases de estructuración del esquema corporal. Primero, cuerpo vivido de 0 a 3 años. Cuerpo percibido de 3 a 7 años. Cuerpo representado de 7 a 12 años. En el cuerpo vivido de 0 a 3 años encontramos maduración de los centros motores, o sea, la mielinización de fibras nerviosas. La ley cefalocaudal y la ley próximo-distal son las leyes del desarrollo humano. La ley del cefalocaudal quiere decir que el desarrollo empieza por la cabeza, por el cuello, el tronco y después las piernas, la cola, ¿no? Y la ley próximo-distal es que el desarrollo empieza del centro del cuerpo y se va hacia los extremos, ¿no? Próximo-distal. Control del cuerpo, control del propio cuerpo o motricidad global. Cuerpo percibido de 3 a 7 años. Percepción e interiorización del propio cuerpo. Percepción del mundo externo. Motricidad sensitiva, motricidad expresiva. Control del cuerpo global y segmentario, o sea, por segmentos. Cuerpo representado de 7 a 12 años. Acción interiorizada y reversible. Acomodamiento práctico. Conciencia del propio cuerpo. O sea, tener una conciencia muy clara de nuestro propio cuerpo. Control del cuerpo global y segmentario. Control del propio cuerpo, motricidad global. 0 a 3. Entonces, de esa forma se va estructurando pues, el esquema corporal. La coordinación motriz. Coordinación motriz. Nuestro cuerpo se mueve continuamente ejecutando una auténtica melodía cinética en la que intervienen simultánea, alternativa o sincronizadamente una variada gama de pequeños o grandes movimientos que componen el movimiento armónico, preciso y orientado al fin que se persigue. La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. Tradicionalmente, se distinguen dos grandes apartados en la coordinación motriz. Coordinación global y coordinación segmentaria. Coordinación global son movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican locomoción, o sea, movimiento. Caminar. Lebowitz, 1986. Por ello, habitualmente se le conoce con el nombre de coordinación dinámica general. Coordinación segmentaria. Son movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, normalmente de carácter visual, y la integración de los datos percibidos en la ejecución de los movimientos, ¿no? Por esta razón, se le denomina habitualmente coordinación visomotriz o coordinación óculo-segmentaria. Coordinación visomotriz o coordinación óculo-segmentaria.
la coordinación visomotriz. La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión. Coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el aire. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los movimientos de impulso precisos, ajustados al peso y dimensiones del objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo. Fundamentalmente, concretamos la coordinación visomotriz en la relación que se establece entre la vista y la acción de las manos. Por ello, habitualmente se habla de coordinación óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura, por lo que supone de ajuste y precisión de la mano en la aprehensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o separados, etc. De Bulge, 1986, afirmaba que la puntería implícita en trazar un rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo de regulaciones propioceptivas referentes al miembro superior que se necesita para realizar un ejercicio de precisión, tal como el acto de atrapar una pelota en el aire. La lateralidad. Parece correcta la propuesta de Pick y Bayer, 1977, de incluir a la lateralidad dentro de las conductas neuromotrices, es decir, las que se encuentran estrechamente ligadas a la maduración del sistema nervioso. La lateralidad es la preferencia, por razón del uso más frecuente y efectivo, de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Esto nos lleva directamente al concepto de eje corporal. Por eje corporal se entiende el plano imaginario que atraviesa nuestro cuerpo de arriba a abajo, dividiéndolo en dos mitades iguales. Dicho eje pasa por el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis, dividiéndolos en dos, y afecta a las extremidades sin partirlas, asignando una extremidad superior y una inferior a cada parte del eje. En realidad, se ha reducido la noción de eje corporal al eje que divide nuestro cuerpo en derecha e izquierda, quizá porque es un criterio de distinción convenido. Sin embargo, podemos reconocer otros dos ejes: el que divide nuestro cuerpo en delante, detrás, y el que lo hace en arriba, abajo. Estos dos ejes no representan la dificultad del anterior por la diferente forma de las dos partes del corte. Por ello, se distinguen antes y más fácilmente. La lateralidad es, por una parte, genéticamente determinada y, por otra, se trata de una dominancia adquirida. A esto se refieren Verghese, Harrison y Stambach, 1985, al distinguir una lateralidad
de utilización, predominio de las actividades cotidianas, de una lateralidad espontánea, de gestos socialmente no determinados, que puede no coincidir con lo anterior. Esto sería el reflejo de la lateralidad neurológica, que no es más que la dominancia hemisférica constitucional, parte del cerebro dominante, algo propio de nuestra especie que representa o que presenta una división de funciones en los hemisferios cerebrales que reparten sus cometidos. Cada hemisferio se encarga inicialmente de regir el control tónico, perceptivo y motor del lado opuesto del cuerpo. Pero además existe un reparto funcional mucho más amplio. La organización espacio-temporal. La organización espacio-temporal. La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso que, integrado en el desarrollo psicomotor, resulta fundamental en la construcción del conocimiento. El espacio y el tiempo constituyen la trama fundamental de la lógica del mundo sensible. Las relaciones que se establecen entre los objetos, las personas y las acciones o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. El tiempo constituye un todo indisociable con el espacio. Es la coordinación de los movimientos, así como el espacio es la coordinación de las posiciones. Por ello, podemos decir que el tiempo es el espacio en movimiento. El tiempo es el espacio en movimiento.
la organización espacio-temporal. Dice, las relaciones que se establecen entre los objetos, las personas y las acciones o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. El tiempo constituye un todo indisociable con el espacio. Es la coordinación de los movimientos, así como el espacio es la coordinación de las posiciones. Por ello, podemos decir que el tiempo es el espacio en movimiento. El tiempo es el espacio en movimiento. ¿Qué son las famosas sincinesias? Sincinesias. Las sincinesias son trastornos del tono inducido. Son contracciones o movimientos que involucran uno o varios grupos musculares, mientras que otros movimientos activos o reflejos ocurren en alguna otra parte del cuerpo. Esta actividad muscular y o motora aparece en regiones ajenas a la ejecución del movimiento principal. Pueden definirse como la región del cuerpo que padece el movimiento parásito. Son homolaterales cuando aparecen en músculos vecinos del músculo inductor o en el otro miembro del mismo lado, y contralaterales en caso de que se trate de músculos simétricos o incluso generalizadas cuando la difusión involucra la totalidad del cuerpo. La clasificación puede hacerse según la localización del movimiento inductor. Son periféricas, como en el caso de la prueba de las marionetas, o axiales, investigadas mediante la abertura progresiva y luego máxima de la boca, acompañada a veces por una exposición de la lengua, como en los estudios de las sincinesias oroquirales de Becher, que consisten en una separación con extensión de los dedos de la mano. Las sincinesias axiales no evolucionan con la edad del paciente. Habría, según Stambach, una relación entre el lado en donde se observa la primera respuesta y la dominancia lateral espontánea. Las sincinesias se encuentran frecuentemente asociadas con diferentes trastornos psicomotores, en especial dispraxias, movimientos anormales, tartamudeo y trastornos del aprendizaje escolar. Paraín y Moscato señalan la existencia de sincinesias de imitación, llamadas movimientos en espejo, que persisten durante toda la vida y pueden corresponder o no a un proceso hereditario o ser producto de una patología neurológica como es la hemiplegia congénita. Paratonías. ¿Qué son las paratonías? La paratonía es una anomalía del tono de fondo. Consiste en una imposibilidad para realizar a pedido un relajamiento muscular. En vez de la relajación deseada, se produce una contractura tanto más irreductible cuanto más esfuerzos hace el sujeto para intentar dominarla. A partir del 9º mes, el niño puede balancear los miembros. Las famosas hipertonías. Hipertono. Ciertas modificaciones de la tonicidad muscular pueden estar asociadas a factores psicológicos de orden afectivo. Las cefaleas de tensión y determinadas dorsalgias entran en este marco.
una observación precisa de la sintomatología sobre